salva, me guarda y me guía. Así es en mi vida el Señor Jesús. Siempre que nos toca, hermanos, así servicio seguido, hermanos, hacemos un paréntesis en el libro de Apocalipsis y siempre vemos un tema. Y en esta ocasión, hermanos, quiero un tema en especial, quiero que veamos una historia, hermanos, una historia siempre de llamar la atención, siempre muy comentada, pero vamos a verla un poquito más detallada en esta mañana. El encuentro que tiene nuestro Señor Jesucristo ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo del 1 al 42, el encuentro que tiene el Señor Jesús con una mujer. Siempre me ha llamado la atención, hermanos, cómo la enseñanza que nos deja la plática que tiene el Señor Jesús con esta mujer samaritana. Pero también me ha llamado la atención, hermanos, aquella plática que tiene Jesús cuando Nicodemo va y lo busca en la noche. Con Nicodemo habla acerca de que hay que nacer de nuevo. Y con esta mujer habla acerca del agua de la vida. Y cuando yo veía estos pasajes, estos dos en especial, son de gran enseñanza. Tienen un gran contenido, como para que el Señor Jesús le hubiera enseñado a una multitud y esa multitud se hubiera arrepentido y se hubiera acercado a Dios. Mas, sin embargo, los dos temas que da, tanto el de la mujer samaritana, o los dos temas que trata el Señor Jesús, tanto el de la mujer samaritana, como también el tema que trata con Nicodemo, son individuales, se los da a una sola persona. Pero sabiendo de antemano, hermanos, también que llegaría un momento en que nosotros también hablaríamos de ello, de ese tema, del agua de la vida, y que en su oportunidad vamos a hablar acerca de nacer de nuevo. Pero en esta ocasión en especial, hermanos, vamos a hablar acerca del encuentro que tiene el Señor Jesús con esta mujer samaritana, ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 4. Y estoy seguro, hermanos, que nos va a dejar una gran enseñanza para todos nosotros. La palabra de Dios nos sorprende extraordinariamente, nos da grandes enseñanzas, y una de las grandes enseñanzas, ver a esta mujer hablando con nuestro Señor Jesucristo. ¿Verdad? Son muchas cosas las que podríamos, hermanos, o aspectos de la vida de esta mujer que no conocemos. ¿Cómo fue la vida de esta mujer? ¿De dónde era originalmente tal vez esta mujer? Si era de ahí, de ese pueblo, del grupo de los samaritanos, o simplemente vivía allí. ¿Cómo la trataron a ella en su vida, hermanos? ¿Cómo fue tal vez con ella su primer esposo? Había fallado en sus 5 matrimonios porque 5 maridos había tenido. Y alguien diría, pues la mujer era un récord de ahí de la región, tenía 5 maridos. Hermanos, ¿cómo sería su personalidad? ¿Cómo habría alegría en esta mujer? Algo de alegría en esta mujer. Tal vez, hermanos, son muchos datos que no llegaremos a conocer. Y tal vez podríamos extendernos mucho, hermanos, en tomar detalles sentimentales acerca de esta mujer. Pero no obstante, hermanos, su historia es uno de los más importantes encuentros que tiene el Señor Jesús con alguien. Es uno de los aspectos más importantes, hermanos, porque se acerca a ella y le ofrece algo, hermanos, especial. Le ofrece agua.
pero agua para su alma. Y le dice claramente el Señor Jesús a esta mujer: cuando tú bebas de esta agua, tu alma jamás tendrá sed. Tú nunca más volverás a tener sed. Esa sed espiritual que había en aquella mujer, Jesús la notó. Jesús se dio cuenta. Porque el Señor Jesús la conocía por dentro y por fuera también. Porque les digo, 5 maridos has tenido y con el que ahora vives no es tu marido. La conocía a la perfección como nos conoce a cada uno de nosotros. Y sabe entender, y el Señor sabe reconocer cuando hay un alma que está sedienta. Y Él puede darles de esa agua, de la cual nunca van a tener sed. Y el día, hermanos, que va esta mujer, podía haber sido como cualquier otro día, como lo hacía comúnmente. Pero ese día en especial, hermanos, se convirtió en algo importante para esta mujer. La historia o el relato de esta mujer es, y lo conocemos, hermanos, Jesús y la mujer samaritana. Cuando veía esa historia y trataba de ver qué tanto impacto puede tener esa historia, hermanos, en nosotros, tal vez se llega a comparar con el impacto que ha tenido la historia del hijo pródigo, tal vez en nuestras vidas. Ver cómo cambió el hijo pródigo, cómo el padre lo recibe, y a ver ahora, hermanos, a esta mujer, cómo el Señor Jesús le habla y la recibe también a ella. A pesar de tantas barreras, no solamente espirituales que había, sino también barreras sociales que había en ese tiempo, no solamente en el hecho de que ella fuera mujer, sino todavía agregarle más, hermanos, al hecho de que ella era samaritana, y hace Juan la aclaración que los judíos no podían o no se llevaban bien con los samaritanos. Sin embargo, el Señor Jesús, encontramos ahí, hermanos, esa historia. Y como les digo, la historia del hijo pródigo nos ha impactado. Bueno, la historia de la mujer samaritana también nos va a impactar, si no es que ya lo ha hecho desde mucho tiempo antes. ¿Qué tiene esta historia? ¿Qué tiene esta historia que nos pueda servir para nosotros? Bueno, hermanos, una historia que nos habla perfectamente de la fe, y de la fe, hermanos, puesta en obra. La fe que utilizó, o que tenía esta mujer, y que al tener ese encuentro con Jesús, hermanos, y ese encuentro fue utilizado, hermanos, para enseñar acerca de la verdad de nuestro Señor Jesucristo. Estaban anunciando, hermanos, el Evangelio, y esta mujer, hermanos, fue el punto de partida para que en esa región se hablara acerca de nuestro Señor Jesucristo. Y la fe, hermanos, lo primero que vamos a ver es que la fe, hermanos, está por encima de todas las circunstancias. Es que nos vamos directamente, hermanos, a la palabra de Dios, capítulo 4 del Evangelio de Juan. Versículos, vamos a leer los primeros versículos, hermanos, hasta el versículo 7. Dice, hermanos: cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, dice, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber. Hasta ahí, hermano. Son parte de la historia, o es parte de la historia, hermanos, el hecho de cómo Jesús
había recobrado gran fama o había empezado a tener gran fama, hermanos, entre los judíos. A tal grado, hermanos, que se le comparaba y decían que él bautizaba más o tenía más discípulos que Juan. Aunque dice y hace la aclaración que Jesús no bautizaba sino sus discípulos, y lo hacía así, hermanos. Y tomó la decisión de ir de Judea a Samaria. Si dividiéramos, hermanos, los lugares o la región donde vivían los judíos, hermanos, diríamos que era una parte, así como esta parte de aquí enfrente del púlpito. Esta parte de enfrente la dividimos en tres partes. La primera parte la ponemos de aquí hacia abajo, es Judea. De aquí, en esta parte de aquí es Samaria, y esta parte de acá arriba es Galilea. Entonces Jesús tiene que subir, venir de Judea a Galilea. De este lado, hermanos, corre el río Jordán. Y muchos judíos, hermanos, como no se llevaban bien con los samaritanos y se sentían inmundos al pasar que iban de Judea a Samaria y no querían pasar por de Judea a Galilea, no querían pasar por Samaria, los judíos, hermanos, muchos de ellos cruzaban el río Jordán, pasaban por este lado y llegaban a Galilea, simplemente por la única y sencilla razón de que no querían pasar por la región de Samaria. ¿Sí? El Señor Jesús no. Para el Señor Jesús no hay barreras. El Señor Jesús no se complica la vida. Quienes hacen la excepción de personas y quienes se observan otras cosas ajenas, se complican mucho la vida. Y el Señor Jesús no, nos enseña a nosotros que tampoco nosotros nos debemos de complicar la vida. Él se viene directo y pasa por Samaria. No se brinca la región de Samaria y pasa por ahí. Y es cerca del mediodía. ¿Qué hora era, hermanos, a la hora que llegó ahí a pasar por ahí por Samaria? La hora sexta, ¿sí? La hora sexta. ¿Cuál es la hora sexta ahora sí, hermana Gloria? Las 12, ¿sí? Las 12 del mediodía. Sí, se contaban las horas a partir de las 6 de la mañana. Ahí donde terminaba la última vigilia, ¿sí? Entonces, las 6 de la mañana ahí iniciaba el horario, a las 7 era la hora primera, las 8 la hora segunda, las 9 la tercera, las 10 la cuarta, las 11 la quinta y la hora sexta, las 12, ¿verdad? Las 12 era la hora sexta. Entonces, si yo les dijera, hermanos, que el clima de aquella región, hermanos, es como el clima de nuestro, es un clima extremoso. En tiempo de frío hace mucho frío y en tiempo de calor, ya se imaginarán, ¿no? ¿Para qué les platico? Temperaturas por ahí de 45 grados alrededor, ¿verdad? Cuando bien nos va. Son temperaturas extremas. Y en ese momento, hermanos, decía, era las 12 del mediodía. ¿A quién le gusta andar a las 12 del mediodía en la calle? No, ¿verdad? Nadie. Muchísimo calor. Y estaba allí, hermanos, y Jesús se detiene ahí, se detuvieron junto al pozo de Jacob, hermanos, estaban camino a Judea, iban regresando a Galilea, hermanos, de Judea. Y este era un lugar, hermanos, ubicado ahí en una ciudad que se llamaba, la ciudad llamada, de los samaritanos llamada Sicar, ¿verdad? Allí. Y ellos se detuvieron a descansar, hermanos, sabiendo que podían comprar alimentos ahí, hermanos, descansan y van ellos, los discípulos, a comprar, hermanos. Y Jesús estaba cansado y él se sentó junto al pozo mientras los discípulos iban a la ciudad a comprar de comer. Y cuando Jesús estaba allí solo, hermanos, una mujer vino a sacar agua. ¿Sí? Una mujer vino a sacar agua. No podía pasar desapercibido, hermanos. Jesús estaba allí sentado junto al pozo y no podía pasar desapercibido. ¿Por qué? El hecho de ver a un judío sentado o simplemente en la región de Samaria ya era de llamar la atención. Segundo punto, hermanos, de llamar la atención, está sentado junto al pozo de Jacob. Y tercer punto, hermanos, una mujer que está yendo a sacar agua en pleno mediodía. Normalmente, hermanos, las mujeres iban a sacar agua temprano,
Más o menos se calcula, hermanos, que podían ir a sacar agua o tenían la costumbre de sacar agua como a la hora tercera, que serían a las 9 de la mañana. Todavía pasa porque está agradable. Y esta mujer no, esta mujer va a sacar agua, ¿a qué horas? A las 12, 3 horas después de donde iban todas las mujeres a sacar agua. ¿Por qué razón, hermanos, iría esta mujer a estas horas? Ya no había nadie. Y ahora va, hermanos, a sacar el agua. A esa hora, la más difícil. Muchos han llegado a pensar, y tal vez, hermanos, esta mujer trataba de evitar, hermanos, el contacto con las demás mujeres. ¿Cuál contacto? El contacto que la vieran. El contacto de escuchar tal vez comentarios que podían lastimarla. Tal vez el contacto de escuchar comentarios que podían hablar de su vida sentimental. Mira, ahí viene la mujer que ha tenido 5 maridos, mírala, ahí viene. Hombre, fíjate que aparte que ha tenido 5 maridos, fíjate, no sabe la nueva, y ahora está con un hombre que ni siquiera es su marido. ¿No faltaría eso? ¿Ustedes creen que sí? Sí, hermanos. Y de una u otra mujer, hermanos, de una u otra manera, esta mujer, hermanos, para evitarse tal vez rosas de ese tipo, prefiere soportar un poquito más de calor, prefiere ir sola a una hora que está más complicada sacar el agua del pozo, pero tratar de evitar que le hicieran comentarios, que le hicieran burlas, que hablaran de ella. Pero tiene ese encuentro con el Señor Jesús. Señor Jesús, no pasa nada, hermanos, por casualidad. Alguien dice, por casualidad se encontró el Señor Jesús ahí. No, hermano. Señor Jesús sabía que esa mujer iría a esa hora y que necesitaba a esa mujer algo que Él podía darle. Jesús todo lo sabe. ¿Por qué mandó a sus discípulos? Todos los discípulos se fueron a comprar comida a la ciudad y Él se quedó solo. Y hermanos, y ahí llegó el Señor, ahí llegó esta mujer. Y el judío, hermanos, le habló. Versículos 8 y 9, nos quedamos ahí. Pero sus discípulos, dice, habían ido a la ciudad a comprar de comer. Versículo 9, fíjense la importancia que tiene este versículo. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber que soy samaritana? Y luego agrega Juan ahí, porque judíos y samaritanos no se trataban entre sí. ¿Cómo tú siendo judío me pides a mí de beber agua que soy mujer samaritana? Así comenzó la plática. Así comenzó la conversación entre Jesús y esta mujer, hermanos, que venía de una ciudad que estaba cerca de ahí del pozo. Y durante minutos, hermanos, que siguieron, Él le habló acerca de las mayores necesidades y más grandes penas de ella. Y se acercó y le habló acerca de ella, hermanos, y le habló acerca de lo que había vivido. 5 maridos has tenido y el que ahora tú tienes es tu marido. Y ella le dijo, se me hace a mí que tú eres profeta. Y le sigue hablando, hermanos, hasta que al final aquella mujer le dice, a mí se me hace que tú eres el Mesías que estamos esperando. Llegó a creer en Jesús, hermanos. Llegó a creer en Jesús, ella. Y no solamente ella, hermanos, sino también muchos otros de la ciudad llegaron a creer, porque ella les anunció acerca de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, llama la atención por lo que era esta mujer. De la vista nuestra, tal vez de la opinión nuestra, hermanos, la que menos probabilidades tenía era ella de que Jesús se acercara a hablarle. El prospecto menos indicado
en todo el mundo, hermanos. Ahora Jesús le estaba diciendo que hablara de él y de su evangelio. El hecho, hermanos, de que esta mujer lo declara abiertamente, hermanos, nos hace entender de que la fe, hermanos, no está condicionada a las circunstancias que nos toca vivir en nuestra vida. Porque si así fuera, si la fe pusiera condiciones, tal vez esta mujer, hermanos, jamás hubiera llegado a creer en el Señor Jesús. Porque había problemas, había circunstancias que podían limitar esa fe. Pero la fe, hermanos, es más allá de las circunstancias. Podemos llegar a creer más allá de las circunstancias que están alrededor de nuestra vida. ¿Cuáles circunstancias se brincó? La primera y gran barrera que se tuvo que brincar esta mujer era samaritana. ¿Sí? Los judíos, hermanos, dice ahí en el versículo 9, porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Los judíos, hermanos, tenían mala voluntad para con los samaritanos. Los judíos no se llevaban bien. Y no era por cuestión de los samaritanos, sino era por cuestión de los judíos. Los judíos hacían diferencia entre unos y otros. ¿Cuál fue la diferencia, hermanos, que ellos hacían? Pues que los samaritanos, que los judíos no le acusaban a los samaritanos que se habían contaminado al casarse, hermanos, con los pueblos que eran idólatras, cuando el pueblo de Israel fue llevado de esclavo a otros lugares. Y de eso se les acusaba. Por eso, cuando regresan de la esclavitud, hermanos, encontraron que los samaritanos se habían contaminado con los demás pueblos, y por eso, hermanos, no les hablaban. Y para los judíos, hermanos, tenía tanto valor una prostituta, un perro y un samaritano, valían exactamente lo mismo. Entonces, hermanos, ellos sentían o tenían esa mala voluntad, los judíos tenían mala voluntad en contra de los samaritanos. ¿Sí? ¿Se acuerdan de otra historia de otra mujer, hermanos, que pidió al Señor Jesús que se acercara o que le ayudara con su hija enferma? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Que tenía su hija enferma. Dice, ¿y qué le dijo el Señor Jesús? La cananea. La cananea, ¿verdad? Le dijo, ¿los perrillos pueden comer de esto? ¿Sí? Dijo, no, los perrillos, es bueno que los amos den de comer, o su comida le quitan los panes de la mesa a sus hijos y le den a los perros. Dijo, no es bueno, pero también caen de los pedacitos que caen. Comen los perrillos, comen de los panes o de las migajas. ¿Vale? De las migajas que caen de la mesa y ella quería de esas. Pues llega un momento, hermanos, que había esa diferencia. Y Jesús, hermanos, viendo esas diferencias, para el Señor Jesús no lo hay, sin embargo estaba muy marcada. Hermanos, muy marcada esa diferencia. Y muchos, hermanos, de los samaritanos que sufrieron el desprecio de los judíos, y los judíos no dejaban que los samaritanos adoraran en Jerusalén, no los dejaban acercarse. Ellos adoraban en su monte, en un monte adoraban ahí. ¿Sí? Y de una u otra manera, hermanos, los samaritanos buscaron basar, hermanos, también su vida en las esperanzas de que un Mesías iba a venir. Porque ellos lo sabían. Esta mujer sabía que vendría un Mesías. Hermanos, ellos adoraban, mas sin embargo, siempre sentían ese desprecio. Y de una u otra manera, hermanos, los judíos se habían acostumbrado a rechazar a los samaritanos, y los samaritanos se habían acostumbrado siempre a estar, hermanos, a la defensiva con los judíos. Los judíos no se podían acercar de ellos, y si alguno de ellos se acercaba, hermanos, ellos lo iban y se purificaban en el templo porque se sentían inmundos. ¿Qué otra parte, hermanos, encontramos de los samaritanos? Por la historia de quién?
del buen samaritano. El único, dentro de la historia, hermanos, que narra el Señor Jesús, el único que ayudó a aquel hombre que fue asaltado y dejado casi muerto en el camino, el único que le ayudó fue un samaritano. Pasó un sacerdote, pasó un escriba y no le ayudaron, pero pasó, hermanos, el samaritano, y no solamente cura las heridas de este hombre, no solamente lo sube en su cabalgadura, sino que lo lleva, ¿sí?, a una posada, hermanos, y ahí lo deja y le dice al dueño de la posada, le dice, ¿sabes qué? Aquí te lo voy a dejar, me lo cuidas, y le pagó una parte, ¿sí?, de lo que iba a ser la deuda, y le dejó algo más, y dice, y aparte, dice, si en algo queda pendiente, dice, cuando regrese, yo te lo voy a pagar, y hace la aclaración del Señor Jesús, él era samaritano, ¿verdad? Ya el Señor Jesús enseñaba a los judíos, quiten esa barrera, no hay por qué poner barreras. Cuando el Señor Jesús, hermanos, iba llegando a un lugar, hermanos, y había ¿cuántos leprosos? 10 leprosos. Y la petición que hacían, hermanos, estos leprosos al Señor Jesús, se acercaron con él y le pidieron que tuviera misericordia de ellos. Y estos leprosos, hermanos, recibieron la orden del Señor Jesús, y estos leprosos les dijo el Señor Jesús, vayan y preséntense en el templo y ofrendan y para que el sacerdote lo vea. Y cuando iban en camino, dice la palabra de Dios que los 10 leprosos fueron sanados, pero de los 10 leprosos uno se regresó. ¿Y saben qué se regresó? A darle gracias al Señor Jesús. ¿Y saben de dónde era ese leproso? Y el único leproso que regresó a dar gracias era ¿dónde? Era samaritano. De una u otra manera el Señor Jesús, hermanos, trataba de quitar esas barreras y nos pone el ejemplo. Y si nosotros vemos, hermanos, actitudes como la de estos samaritanos que se nos hablan de diversas historias, nos vemos que los samaritanos, hermanos, tenían mucho, hermanos, de lo que los judíos les faltaba. Y mucho de eso que tenían se le llama, ¿saben qué? Fe. Tenían fe. Pues bien, hermanos, una de las primeras barreras de esta mujer era que ella es samaritana, y los judíos, hermanos, despreciaban a los judíos. Por eso nos asombra, pero los judíos despreciaban a los samaritanos. Por eso nos asombra, hermanos, nos asombra el hecho de que Jesús le hablara a una mujer. Es causa de llamar la atención. ¿Por qué? Porque ella era judía. Y todavía más asombro es que le ofrece a ella el agua viva de Dios. Se lo ofrece. Te digo, una cosa era samaritana, otra también, hermanos, que era mujer. Cuando los discípulos, hermanos, regresan de traer el pan, hermanos, que fueron a comprar a la ciudad, del versículo 27, y en el capítulo 4, versículo 27, si se fijan, ellos, dice, versículo 4, versículo 27, regresan los discípulos de comprar pan, dice el versículo 27, en esto vieron sus discípulos, dice, en esto vinieron sus discípulos, ya llegaron, dice, y se maravillaron de que él hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas o qué hablas con ella? La sorpresa de ellos no tenía nada que ver con esta mujer en lo particular, hermanos. Ellos estaban asombrados por el hecho de que hablaba con una mujer. Podía ser cualquier mujer. Y a muchos, hermanos, no les gustaba que el Señor Jesús hablara con las mujeres. Y él está sentado, hermanos, conversando con la mujer samaritana. Lo que menos se imaginaron sus discípulos es que hablaría con ella. ¿Cuánto, hermanos, cuál fue la actitud de aquel Simón fariseo, hermanos, que invitó al Señor Jesús a su casa? Y cuando está el Señor Jesús en la casa de Simón el fariseo, llega una mujer, hermanos, con perfume, y empieza a lavar los pies, a enjugar los pies del Señor Jesús con aquel perfume muy caro. ¿Se acuerdan?
Y le jugaba con sus lágrimas y con sus cabellos, los pies del Señor Jesús. Con un perfume muy, pero muy caro. A tal grado que alguien dijo en aquella ocasión, si ese perfume se hubiera vendido, hubiéramos ayudado a muchos pobres. Alguien lo dijo, uno de sus discípulos. Pero el Simón el fariseo, hermanos, dijo, si este hombre fuera quien dice ser, y sabría que esta mujer no debería de estar ahí a sus pies, ni tocarlo. ¿Cómo se deja que lo toque? ¿Cómo se deja que esa mujer se acerque? Aparte también era considerada como una mujer mala. El hecho, hermanos, de ser quien era, hermanos, del Señor Jesús, en esa cultura, hermanos, pocas veces se podía encontrar un maestro hablando con una mujer. Todavía, hermanos, en nuestros tiempos, en esas culturas, se tiene relegado mucho a la mujer. Y sin embargo, el Señor Jesús no. Ha llegado a tal grado, hermanos, en que el lugar que ocupaba la mujer, si aún estando casada, hermanos, el marido pocas veces hablaba con ella. Simplemente hablaba para lo más necesario. Así se acostumbra en esa cultura. ¿Sí? ¿Por qué, hermanos? Porque se tenían en un lugar, hermanos, secundario. Decía alguien, me lo dijo en una ocasión, estábamos hablando de eso, es que en esa cultura así son las mujeres. El marido es el que habla y es el que lleva la autoridad, y las mujeres se les permite hablar poco. Y dijo uno, no, pues es que la cultura de nosotros es al revés. La mujer en la cultura de nosotros, la mujer es la que manda, y la mujer es la que habla, y pocas veces nos deja hablar a nosotros. Y luego le dijo, no, yo sí hablo cuando estoy en la casa. Y dijo, ¿el qué habla? Dijo, está bien, mujer, así como tú digas. Es lo único que dice. Hermanos, pero la mujer en ese lugar, ¿sí? La mujer en ese lugar siempre estaba relegada. Y era raro que un hombre, y más a alguien considerado como un maestro, hablara con una mujer. Y esa es la segunda barrera. La tercera, hermanos, la tercera barrera para esta mujer. Cuando tuvieron esa conversación Jesús y ella, Jesús le dijo que la conocía perfectamente. Todos sus secretos, todo su pasado, se lo conocía el Señor Jesús. Todo. Todo el pasado de la mujer samaritana. Versículo, vamos a leer un poquito más ahí, hermanos. Ahí en los estados, nos quedamos en el versículo 9. Versículo 10. Dice, respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice, dame de beber, dice, tú le pedirías, y él te daría agua viva. Y la mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. El agua que el Señor nos da es para nuestra alma, para que nuestra alma no tenga sed. La mujer le dijo, Señor, dame de esa agua, ¿sí? Para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Ella decía, no, pues me dan esa agua, ya no voy a venir a sacarla, ya no me voy a enfrentar a ninguna de las otras mujeres, ya no va a ser necesario venir. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Ahí está la parte difícil. Ven, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer, le dijo, no tengo marido. Y estaba diciendo la verdad. No tenía marido. Y tal vez, hermanos, hubiera sido uno de los grandes secretos de esa mujer. Pero viene Jesús y lo descubre. Y viene Jesús y lo ve. Y viene Jesús y se lo dice.
Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. La mujer respondió y le dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Dijo, sí has dicho la verdad. Pero la mujer no se refería a decirle toda su historia. Mas sin embargo, no era necesario decírsela al Señor Jesús. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús ya la sabía. Ya la sabía. Hermanos, qué difícil ha de haber sido para ella. Porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Dice, eso lo has dicho con verdad. Hermanos, ¿qué clase de conflictos había tenido esa mujer? La gran cantidad de rechazos, hermanos, que tendría esa mujer. La gran inseguridad que tal vez le pudiera causar la vergüenza, hermanos, y el dolor que debió experimentar, hermanos, en todas las relaciones pasadas que había tenido, en las cuales había fracasado. Cuando ella vino al pozo, hermanos, tal vez ya había perdido la esperanza de la fe en un nuevo matrimonio. Tal vez vivía con este hombre pensando que si tal vez si casaba tendría unos fracasos más. Pero no, hermanos. O tal vez pudiera haber sido que este hombre, hermanos, no se había casado con ella y no le había dado su apellido, tal vez dándole vergüenza, hermanos, por la vida que ella había tenido. Hermanos, pues sin embargo el Señor Jesús está allí. El Señor Jesús no la ve, tal vez como la pudiera ver un hombre o como la hubiera podido ver una mujer que la conociera. El Señor Jesús la ve como un alma necesitada, y si ustedes, hermanos, ponen su vida delante del Señor Jesús, no tienen nada que ocultarle al Señor Jesús. O no tenemos nada que ocultarle al Señor Jesús. La necesidad que podemos poner es que nuestra alma se encuentra sedienta, y el Señor Jesús no nos va a rechazar por nuestra historia, no nos va a rechazar por nuestros pecados, no nos va a rechazar por nuestra vida pasada. El Señor Jesús no rechaza a nadie. A nadie lo rechaza. Como no rechazó a esta mujer, porque ya le ofreció el agua de vida. ¿Sí? Ya se la ofreció. No tiene que pasar vergüenzas. Cuando estás en Cristo, tu vida pasada ya quedó atrás. Eres nueva criatura, dice el apóstol Pablo. No tienes nada de qué avergonzarte, porque en Cristo somos criaturas nuevas. Y lo entendemos así, hermano. Y una de las experiencias que me tocó platicar con el hermano Juan Castillo, me platicó muchas cosas, hermanos, de su vida. Que tal vez yo no las puedo llegar a conocer. Y nunca fue mi intención, hermanos, o nunca tuve la intención de saberlas. Pero él quiso platicármelas. Cuando me dijo, yo viví de la peor manera, hermanos. Hermano, yo viví de la peor manera. El hombre más malo fui yo. Le hice daño a mucha gente, me lo dijo así literalmente. Le hice daño a mucha gente. Era malo. Dice, y ahora que regresé y que me preocupo por las cosas de Dios y que mi vida ha cambiado, mucha gente se burla de mí porque me ve con la Biblia en la mano. Mucha gente se burla de mí porque me dice, ¿cómo tú, siendo quien eras, ahora me hablas de Dios? Hermanos, y sin embargo, y luego, ¿y usted qué hace, hermanos? Yo me aguanto. Yo me aguanto, porque no me están diciendo mentiras. Yo todo eso, pero ellos mismos dicen la palabra clave, dice, yo todo eso fui. ¿Sí? Cuando llegas a Cristo eres nuevo, completamente nuevo. Y el pasado de esa mujer, que tal vez para ella hubiera sido algo pesado en su vida, cuando viene a Jesús y cuando ponemos nuestro pasado en las manos del Señor Jesús, dice, todo esto queda atrás. Todo esto queda atrás. Tú eres ahora una nueva criatura. Y todos somos nuevas criaturas cuando venimos a Cristo. Lo que cuenta es cuando vienes a Cristo de aquí en adelante. Tal vez su pasado, hermanos, pudiera atribularla a esta mujer. Pero el Señor Jesús dice, no tengas pendiente de tu pasado. Hermanos, qué difícil situación. Valor, hermanos, el valor que tenemos, que el Señor nos da, es a partir de que venimos hacia Él. Es a partir, hermanos, de que Él nos cambia nuestras vidas.
Tal vez, hermanos, tenía muchos problemas. Y dijimos, el primer problema era samaritana. Primera barrera. Segunda barrera era mujer. Tercera barrera, hermanos, su pasado. Estaba complicado el pasado de esta mujer. Y si nosotros buscáramos algún candidato para que fuera a llevar y predicar acerca del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, yo creo que esta mujer sería la última de la fila. O la última de nuestra lista. Podía haberse encontrado el Señor Jesús otro mejor candidato. Podía haberse encontrado Jesús una mejor opción para que predicara. Pero no, hermanos. Bastaba que la mujer que vino a este pozo hubiera sido una mujer virtuosa de la ciudad de Samaria para que la situación, hermanos, no fuera tan complicada, pero no. Tal pareciera que su historia, hermanos, tal vez pudiera ser un impedimento para que ella hablara acerca del Evangelio del Señor Jesucristo. Es doloroso el pasado, hermanos. Pero ahora el Señor Jesús lo va a cambiar. El Señor Jesús lo va a cambiar. Hermanos, el encuentro de Jesús y esta mujer de Samaria, hermanos, esta mujer samaritana, nos demuestra, hermanos, de un modo eficaz que la fe no está condicionada a las circunstancias que rodean a cada persona. A veces podemos estar en mejores circunstancias y no hay nada de fe. Pero a veces podemos estar en las peores circunstancias y nuestra fe se hace grande. A los ojos de Dios, hermanos, la raza, la nacionalidad, el color, el pasado, no constituyen, hermanos, ninguna barrera para acercarnos a Él. La conversación, hermanos, que tuvo el Señor Jesús con su esposo es más elocuente, hermanos, para decir lo anterior que cualquier sermón, hermanos, que podamos predicar. La conversación que tiene con esta mujer nos hace ver, hermanos, que el Señor Jesús ve la necesidad que hay en cada uno de nosotros por medio. La sanidad de nosotros, hermanos, viene primeramente por medio. Y ahí nos vamos a quedar, hermanos. Nos vamos a quedar un momento, hermanos, para hacer una pausa, porque ya se acabó el tiempo de lo que sería la clase. Pero enseguida, hermanos, vamos a hablar acerca de cómo, hermanos, esta mujer expresó su fe. Un comportamiento, hermanos, completamente distinto. Y una adoración, hermanos, tan especial para con el Señor Jesús, que solamente la fe lo puede dar. Y esta mujer, hermanos, nos va a dar ese ejemplo. Como una ciudad completa, hermanos, creyó por la predicación de una mujer que tal vez a nuestros ojos, tal vez a la mirada del hombre, no se consideraba como candidata para que predicara el Evangelio de nuestro Señor. Pero eso lo vamos a ver ahorita. Bueno, Miguel nos va a dirigir un himno y enseguida, hermanos, pasaremos a lo que será la cena del Señor.